orfandad de apoyos políticos en el Parlamento. Mucho más que Macri. Mucho más. Mucho más que Macri. Y que aquella debilidad, Sí. ¿te acordás que Kirchner decía, nosotros con el 22%, sí, tenía el peronismo atrás? ¿Te puedo cambiar de tema? Dale. Porque lo tengo en línea. ¿Querés compartirlo conmigo? Dale. Está el mayor Ronnie Kaplan, el sí, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. Me interesa. Querido Ronnie, un abrazo muy grande. Hola Eduardo, Pablo, es un gusto estar con ustedes de nuevo, lamento que sean estas circunstancias. Sí, claro que sí. Por supuesto. Lo que nos puedas contar de las últimas horas. Hace 2 minutos recién la Cruz Roja Internacional informó que un grupo de 10 rehenes de nacionalidad israelí y 4 de nacionalidad tailandesa están haciendo su camino desde dentro de la Franja de Gaza hacia el cruce de Rafah. Estamos esperando inminentemente su llegada a Israel. Unas horas antes llegaron 12 secuestradas que fueron liberadas también de nacionalidad israelí y también nacionalidad rusa. Y básicamente en este momento, Eduardo, estamos en 2 escenarios posibles. Un escenario es que mañana de mañana siga la guerra, sigan las etapas de la guerra y sigamos haciendo todo para desmantelar al Hamas y devolver a nuestros rehenes por fuera de este esquema de acuerdo entre Israel y Hamas intermediado por Egipto y Qatar. Y el otro escenario es que este esquema siga adelante y básicamente vivamos los próximos días sean similares a los 6 días anteriores que hemos vivido ahora, Eduardo, Pablo. O sea, se terminó la tregua. Claro. La tregua en realidad es una pausa operativa que no está terminada, que de aquí hasta las 7 de la mañana, hora Israel, mañana se va a saber si sigue adelante o si se termina esa pausa operativa. Vos sabés, Ronnie, que acá los argentinos se conmovieron con la historia de la persona más joven, ese chiquito de 10 meses que es argentino-israelí o israelí-argentino. Lo terminaron matando o murió. Mirá, eso fue lo que informó Hamas el día de hoy. Hamas informó que tanto Shiri, su mamá joven, como Ariel, uno de los chicos argentinos israelíes de 5 años, que ustedes ven ahora en las imágenes, y Kfir, que fue secuestrado a los 9 meses y cumplió 10 meses en cautiverio, dijo Hamas que que murieron dentro de la Franja de Gaza, que no están en vida. No obstante, nosotros salimos rápidamente con un comunicado de que estamos analizando la fiabilidad de esa información, es decir, estamos analizando si acaso es verdad o no que están muertos. No cabe la menor duda, como ustedes pueden ver en las imágenes, que ellos fueron secuestrados en vida hacia la Franja de Gaza. Y básicamente no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo en este momento, pero sí puedo decirte que Hamas hace terror psicológico y una de las mujeres que había sido secuestrada y había sido liberada de Israel, Hamas también argumentó que estaba muerta dentro de la Franja de Gaza y esa mujer llegó liberada aquí. Claro. Eso no significa algo necesariamente para la familia Vivas, pero básicamente es la situación en este momento. Exactamente. Eduardo y Pablo. Sí, Ronnie, había recibido justamente desde la Embajada de Israel aquí en la Argentina este video que estamos observando, ¿no? Dice, el Estado de Israel no conoce el paradero de los miembros de la familia Vivas que han sido secuestrados por la organización terrorista Hamas el día 7 de octubre. Con lo cual, es esto que estás explicando, ¿no? Hasta no tener una información fidedigna, no pueden tomarse de estas estrategias de propaganda. ¿Y sabes qué es otra cosa que nos impactó mucho? Te lo envié, Pablo. Es esta mujer, esta madre, está enferma de cáncer y le habla, llora. Tremendo. ¿La viste? Tremendo. ¿Lo viste? Podemos lo que dice allí, ¿podemos poner el audio? ¿No tiene? Dice, hija, por si no nos volvemos a ver, sabe que te quiero mucho. Es la madre de esa joven
secuestrada en moto. Exactamente. Se la llevan en moto. Exactamente. Y publicó este video suplicando ver a su hija antes que la enfermedad le quite la vida, ¿no? Publica este video. Liora, la mamá de la rehén Noa Argamani, ¿no? Estas historias nos siguen atravesando, Ronnie. Y la realidad, Pablo, es que el día de anteayer, por ejemplo, también llegaba una madre, abuela y bisabuela, Elma Abrams, del kibutz Nir Oz, que fue liberada, pero fue liberada en una situación casi de coma, y por suerte hoy contaba el hijo que está en una situación mucho mejor en este momento, que no puede hablar, pero sí que los reconoce a la familia. 84 años, una señora que es secuestrada y no recibe las medicinas vitales por parte del Hamas que tanto necesita, y llega en Israel en un estado crítico y se está recuperando, esperemos que se recupere estos días. Nosotros estamos liberando a terroristas convictos, personas que fueron condenadas por actos proactivos que hicieron infringiendo rompiendo la ley aquí en Israel, atacando a personal de seguridad o atacando a civiles israelíes, mientras que el Hamas está liberando a bebés, a niñas, a niños, a madres, a abuelas que fueron secuestradas en pijama en sus casas en el marco de la masacre del 7 de octubre. Es muy importante poner en claro obviamente. esta otra asimetría en este Claro, conflicto. Vos sabés una cosa, Ronnie, aquí en la República Argentina muchos hablan, qué bueno que haya intercambio de rehenes. No son lo mismo. No. Aclaremos que no son lo mismo. Lo que ustedes están liberando son delincuentes extremistas, y lo que libera Hamas son víctimas civiles absolutas, que fueron secuestrados, desaparecidos. No es lo mismo. No, es un fraude decir que es lo mismo. No sé si ustedes sabían, Eduardo y Pablo, que el líder del Hamas, Yahya Sinwar, es una persona que estuvo en la cárcel aquí en Israel. Y estando en la cárcel tuvo un tumor cerebral. No, sabía. Y un médico israelí le salvó la vida ante ese tumor cerebral que tuvo Yahya Sinwar, esta persona que está por detrás de todo esto. Mientras que en los kibutzim estos de Nir Oz, de Kfar Aza, también el kibutz allí de Be'eri, las personas que vivían allí, muchos de esos argentinos que se fueron de Argentina en los años 50, 60, 70 y vinieron a Israel, llevaban de forma voluntaria a gazatíes a hacer básicamente tratamientos oncológicos, tratamientos de cáncer aquí en Israel. Acciones solidarias. Esa es la moneda con la cual nos devolvió Hamas. Claro, acciones solidarias. Sí. Nos han contado testimonios de esa gente que vive en los kibutzim, que creían en la convivencia de los dos pueblos, que hacían un culto y acciones proactivas para poder demostrar, conciliar, acabar con el odio, y se terminó todo. Se aprovecharon. El grupo terrorista se aprovechó de esa gente y la convirtió en víctima, doblemente víctima. Tal cual. La realidad es que en algunos jóvenes, cuando abrazan una ideología fanática, extremista dentro del Islam, en muchos casos, la religión los convierte en asesinos. Y eso es lo que sucedió, lamentablemente. Lo que puedo decirles, solamente enfatizar nuevamente el tema de la asimetría, que mientras Israel está utilizando a nosotros, a sus fuerzas de defensa, para defender a su población civil por un lado, y cuando termine esta pausa operativa, para maximizar el daño a terroristas y minimizar el daño a civiles no involucrados en el conflicto en la Franja de Gaza, lo que hace el Hamas es utilizar a sus civiles para defender a su infraestructura terrorista en la Franja de Gaza y al mismo tiempo atacar de forma indiscriminada a civiles en Israel. Si alguien hace algún tipo de paralelismo a nivel moral entre las partes, simplemente está cometiendo un fraude. Bueno, acá lamentablemente, Eduardo, coincidimos porque además te leí, la agencia de noticias Telam. No, la televisión pública. La televisión pública, los medios públicos. ¿Te puedo leer algo, una frase? Y me gustaría que me digas cómo te cae. Si alguien dice el movimiento islamista palestino Hamas, ¿cómo te cae, Ronnie?
Mirá, yo no me puedo enojar acá vestido de uniforme, pero básicamente se trata de un movimiento terrorista que, repito, masacró, incineró, decapitó, asesinó el día 7 de octubre en una intención que ya la venía diciendo hace años, que en su Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y ese es el grupo que muchas veces el lenguaje que este grupo usa, la información y los datos que este grupo publica es utilizado por parte de las agencias de noticias a nivel mundial. Es absolutamente insólito. ¿Cómo puede ser tomado como una fuente de información fidedigna? Bueno, pero la calificación de movimiento islamista, mirá Pablo, porque hoy lo tuiteaba yo, porque lo vi y me pareció indignante también. Mostraste televisión pública, por eso son todos los medios públicos. Sí, claro, lo que están porque es el gobierno. Exactamente. Es el gobierno. Mirá, no importa lo que yo digo. Lo importante es esto de abajo. Mirá, el movimiento islamista palestino Hamás anunció este miércoles la muerte del bebé de 10 meses argentino, de su hermano y de su madre. Así, digamos, acá hay una judeofobia encubierta. Acá hay, pero por supuesto. Acá hay un antisemitismo brutal. Y no se puede permitir. Así como la BBC tuvo que pedir disculpas, deberíamos exigir que quienes conducen los medios públicos en la Argentina, si es que este gobierno piensa lo contrario, porque es la voz de este gobierno que se transforma en la voz del Estado argentino, ¿no? Como suele decir Eduardo, los países tienen memoria y nos están avergonzando y están poniendo una mácula, una mancha en nombre de los medios públicos argentinos. Deberían pedir disculpas, retractarse. Sí, Pablo Eduardo, lo más indignante en todo esto es que existe un doble estándar cuando uno habla de Israel y cuando uno habla de cualquier otro conflicto. ¿Cómo se cubren conflictos en Camboya, o Camboya se dice en español, Myanmar, en Yemen, en Siria y en otros lugares, donde ahí realmente ninguna parte adhiere al derecho internacional y se intentan de matar a civiles? Y en el caso del conflicto Israel-Hamás, porque esto no es un conflicto con el pueblo palestino, ni es un conflicto con el Islam, no, bajo ningún concepto, es un conflicto contra el grupo terrorista Hamás. Claro. En este caso, básicamente, aquel que adhiere al derecho internacional es aquel que muchas veces es criticado. Exacto. Ese mismo derecho internacional que se establece para proteger a civiles en conflictos es socavado en el momento que se critica a Israel y se juega a las manos de Hamás, que nadie le pida a Hamás que adhiera al derecho internacional, cuando tiene que hacerlo. Yo no he escuchado una solicitud de ese tipo. Muchísimas gracias, Ronnie. Un abrazo muy, muy grande. Hasta luego. Gracias por tenerme. Hasta luego. Hasta luego. El mayor Ronnie Kaplan. Es cierto, le íbamos a meter en un lío bárbaro. Él no se puede enojar, pero nosotros sí. Yo personalmente me enojo profundamente con la televisión pública, con los medios públicos, con RTA, con la señora Rosario Lufrano. Estoy viendo las autoridades, ¿no? Osvaldo Santoro, son todos, Cintia Ottaviano, son una vergüenza pública. Claudio Martínez, que es el director ejecutivo de la televisión pública. Ustedes no tienen vergüenza, son unos antisemitas de lo peor, asquerosos, ¿no? Porque decir el movimiento islamista palestino Hamás es ponerse del lado de los terroristas. Se llaman terroristas, los terroristas de Hamás. Titulen así, no sean asquerosos. Perdón, ¿eh? No, es que el punto es que a veces las palabras parecen inocuas. No lo son. Ante esto no lo son. No, son muy importantes. Y se usan esas palabras adrede para marcar una posición ideológica. Que lo pueden hacer, estuvieron en un medio privado, no sé, estoy tomando la lógica del presidente electo, viste que dice, si es un medio privado que decide hacer propaganda para los grupos terroristas, verá, no sé a qué ley se enfrentará, pero acá están representando los medios públicos. Totalmente. ¿No? Y esto es un tomar partido, básicamente, en forma subrepticia, con los medios públicos. ¿Qué querías decir? No, que es todo el sistema de medios públicos, no solo la televisión pública. Por eso digo RTA. Exacto. RTA son Radio y todos, televisión. radio y televisión, ¿no? Todos los medios Bueno, públicos. querido,